esto acá nos quiere decir oferta agregada, ¿no? Ilustra la relación entre el deflactor del PBI y el PBI real. Y acá la diferencia en lo que es una curva de oferta agregada de corto plazo y de largo plazo. La de corto plazo, ya saben, tiene pendiente positiva, y el largo plazo es una vertical. Curva de la demanda agregada, igual, ¿no? Deflactor del PBI y el PBI real, ¿no? El PIB real. Y acá tenemos el equilibrio macroeconómico, ¿no? De la oferta agregada y la demanda agregada y las fluctuaciones en función al desplazamiento de la demanda agregada y de la oferta agregada. Y de luego vamos a ver, incluyendo acá lo que vendría a ser a nivel macroeconómico, ¿no? Y luego vamos a ver cómo la política monetaria y la política fiscal puede estabilizar la economía. Acá vemos la curva de oferta agregada, ¿no? Que es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, podemos ver la curva de la oferta agregada. Acá supuestamente están bajando el nivel general de los precios y eso hace que se contraiga el PBI real. Pero si el nivel general de los precios tiende a subir, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso le va a interesar a los productores y van lógicamente a producir más, dado que ahora que por el incremento en los precios ellos están rentando más. Entonces va a aumentar la cantidad ofrecida del PIB, vamos a decirlo de esa manera. Además hay una cuestión, ¿no? Que dice que cuando los precios suben en nivel de corto plazo, no significa que se le aumentan los salarios a los trabajadores, sino que eso se mantiene rezagado y por eso es más interesante para los productores, ¿no? Lo que le va a permitir eso, le va a rentar más y aumentar su PBI. Acá es el desplazamiento de la oferta, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? De la oferta de corto plazo. ¿Ya? Y los factores, como pueden observar, habíamos dicho, ¿no? Ahí, factores que afectan la oferta agregada de corto plazo, ¿no? En este caso estamos hablando de precio de materias primas, este es el caso de los peruanos, ¿sí? ¿No? Salarios nominales, ¿ya? Otro es la productividad, pero habían otros. ¿Cuáles eran? ¿Ahí lo tiene en su cuadernito? De ahí vamos a considerar los factores que afectan la demanda agregada. Claro, acá es expectativas. Política monetaria. Acá es el trabajo, ¿no? Acá es el capital. ¿Ya? Es el de la productividad y la tecnología, por ahí está. ¿Ya? Este es la tecnología. ¿Correcto? Expectativas, política fiscal, la política económica y nada más creo yo, ¿no? Perdón, política monetaria, estoy confundiendo yo. La política monetaria, ¿no? La política monetaria. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la idea? Estos elementos, por ejemplo, el caso peruano, ¿no? ¿Qué pasa si se cotiza más la demanda de las materias primas en el mercado internacional? Los productores nacionales de los minerales, ¿no?
vamos a decirlo así, el precio de las materias primas, nuestra materia, van a producir más aceleradamente para colocar lo más que puedan, aprovechando ese boom del precio de las materias primas. Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese momento? Todas las mineras van a querer trabajar a full por hora y va a aumentar la oferta agregada, ¿correcto? ¿Qué pasa si los salarios nominales tienden a disminuir? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué significa el término disminuir? Que no se le está aumentando sueldos y salarios a la gente, ¿no? Y está mejorando los niveles de precios, ¿no? Entonces, esto significa, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Un incremento en los salarios nominales hace que la curva de la oferta agregada de corto plazo se desplace a la izquierda. ¿Correcto? Ya. Una mayor productividad hace posible que la curva de la oferta agregada también se desplace hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces vamos a ver eso, esos elementos. De ahí, el aumentar la productividad, que crezca el empleo, que crezca la inversión, hace que la curva de la oferta agregada se desplace hacia la derecha, ¿no? Entonces acá tenemos, esta es la curva de oferta. Ya hemos visto los desplazamientos, ¿no? ¿Y cuáles eran los factores? Y acá ya tenemos la curva de oferta agregada de largo plazo, ¿no? Donde los salarios son básicamente flexibles, ¿no? Y se alcanza el PIB potencial. ¿Quién alcanza? El PIB real, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí podemos ver que la cantidad producida, ¿no? El producto agregado se mantiene, ¿no? O sea, se refiere a ese valor en el largo plazo. Entonces la tendencia de aquí para adelante es a crecer, a desplazarse hacia la derecha, ¿no? Acá cuando el PBI potencial, el PBI real alcanza el PBI potencial, esto se convierte en una curva de oferta agregada de largo plazo, porque estamos trabajando a pleno empleo. Igualmente lo podemos observar acá, ¿no? Y de repente en algún punto por acá. Entonces la curva de la oferta agregada de largo plazo se desplaza a la derecha, ¿no? Acá tenemos el desplazamiento de la oferta agregada hacia adentro, ¿no? Con un aumento en los salarios nominales. Entonces la oferta agregada de corto plazo se desplaza hacia la izquierda. Acá podemos ver un desplazamiento de la oferta agregada de corto plazo hacia la derecha. Y esa es una caída en el caso de los salarios nominales, ¿no? En relación a que a la oferta agregada de largo plazo, ¿no? O sea, estamos viendo la diferencia. Acá tenemos la curva de demanda agregada. La pendiente es igual que la pendiente de la curva de demanda normal en microeconomía, y una caída en el nivel general de los precios hace que se incremente, ¿no? el PBI real, ¿no? O una disminución, un aumento en los precios hace una caída del PBI, ¿no? Una caída de precios, un aumento en el PIB. Y un desplazamiento a lo largo de la misma curva de demanda agregada. Ahí nos habla de la pendiente decreciente, una por el efecto precio de un cambio en el nivel general de los precios, y el otro es por un cambio en la tasa de interés, ¿no? Si suben los precios, entonces puede cambiar la tasa de interés y se puede contraer básicamente el consumo, ¿no? Y por lo tanto la inversión. Acá estamos viendo, por ejemplo, los factores que hacen posible el desplazamiento de la curva de la demanda.
estábamos viendo de las expectativas. La riqueza es un elemento que estaría afectando básicamente por el precio, ¿no? Entonces, la riqueza de las personas, ¿no? De la gente, de los agentes económicos que consumimos, se ve afectada por un aumento en los precios, ¿no? Y, bueno, la política fiscal y monetaria. Acá vemos ese desplazamiento hacia la derecha, porque las expectativas son buenas, entonces la gente confía, sale y compra más, aumenta la demanda agregada. Este desplazamiento es mucho más conveniente, ¿ya? Primero que sea el desplazamiento de la demanda, y eso significa que ha incrementado el empleo, ¿no? Y por lo tanto la producción. ¿Ya? Acá podemos ver una contracción de la curva de la demanda, y eso se debe en muchos de los casos a una caída del empleo, lo que significa que las unidades económicas disponen de menos dinero y por esa razón se puede haber contraído la demanda. Ahora de repente estamos con una política fiscal restrictiva, entonces la gente sencillamente no hay mayor inversión por parte del Estado en el país en formación bruta de capital, y entonces hay poco empleo, entonces se contrae la demanda agregada, ¿no? Pero si por el contrario, de repente se incorpora, o sea, hay una política restrictiva también por parte del Banco Central de Reserva, referente pues a la emisión de dinero al mercado, entonces pues lógicamente que eso también va a producir una contracción en la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a considerar el tema de la tasa de interés y reducción del consumo, ¿no? Un aumento de la tasa de interés y reducción del consumo. Acá, bueno, el multiplicador del dinero, no, vamos a ver acá una expansión hacia la derecha de la demanda agregada, ¿no? Y acá el modelo de oferta y demanda agregada, ¿no? Acá tenemos nosotros el llamado equilibrio macroeconómico de corto plazo, el equilibrio de precios macroeconómico de corto plazo y el equilibrio de la cantidad ofrecida y agregada de corto plazo, ¿no? Del PIB real. Acá la economía se encuentra en equilibrio macroeconómico, hemos visto el nivel de precio de equilibrio, y el producto agregado de equilibrio de corto plazo en la gráfica anterior. Acá estamos viendo el desplazamiento, ¿no? Miren lo que ha sucedido. Se ha producido una contracción de la oferta. Al producirse una contracción de la oferta, entonces vamos a considerar acá un I sub n, vamos a decirle, ¿no? Acá se produce la escasez y acá el aumento de precios, y el nivel general de los precios sube y se obtiene un nuevo equilibrio macroeconómico en E sub 2. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de que hay un shock en la oferta negativa. Shock de la oferta negativa significa que es una contracción de la oferta agregada de corto plazo, ¿ya? ¿Por qué se puede haber producido? Puede haberse producido porque de repente pues hay menor inversión, menor empleo, menor producción, ¿no? Entonces mantenemos, bueno, esos elementos puede hacer que se contraiga la oferta agregada. Por otra parte, podemos ver el desplazamiento hacia el otro lado, ¿no? O sea, hacia afuera. ¿Qué cosa es lo que estaría sucediendo ahí? Acá tenemos este equilibrio y la curva de la oferta se está desplazando hacia afuera, hacia I sub n. Entonces acá es donde se produce el excedente. Al producirse el excedente, ¿no? Entonces, de todas maneras, va a tender a que caiga el precio y obtener un nuevo equilibrio macroeconómico en I sub 2
y caen los precios. Díganme ustedes, ¿será conveniente que caigan los precios? Ajá, para la economía del país. Ajá. Claro, los consumidores podríamos comprar más baratos, pero el operante va a decir, oye, sí, ya no es rentable, desincentivan al aparato productivo nacional. Ese es el problema. Entonces, pero si hay un crecimiento de precios, como el que llamamos 2-3% de inflación, 2.5% de inflación, que es lo adecuado en cierta medida, ese crecimiento de precios va a motivar a los oferentes a aumentar su producción. Y cuando ellos están aumentando la producción, se ven obligados a aumentar el empleo. Y al aumentar el empleo, crece la demanda agregada. Pero igual como crece también gasta. Así es, así es. Pero además tú tienes un crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Y ese crecimiento va a implicar una mayor demanda de empleo. El empleo es uno de los factores tan importantes que van muy de la mano con el PIB, con el Producto Bruto Interno. ¿Ya? Y después les voy a mostrar una gráfica justamente para que vean ustedes en la economía norteamericana algo que de repente no nos podemos dar cuenta muy fácilmente, pero va a ser más adelante. Entonces, esta idea está bien, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? A ver, continuamos acá. Ahora hay un desplazamiento.